Continúa así esta historia. Hiraji se molesta y dice que siempre se había esforzado para que nadie supiera dónde trabajaba y, justo, tenía que ser él quien la descubriera. Decía que no podía aceptar que él fuera su kohai. Kazuma se queda en silencio, cosa que pone de malas a Hiraji. Ella, enojada, dice que sabía la razón de su silencio, que se debía a la ropa rara que tenía que llevar mientras trabajaba. Le dice que, si quiere reírse de ella, que lo haga. Pero aquí nuestro prota le responde que porque tendría que reírse, mencionando que no podía burlarse de alguien que se esfuerza en su trabajo. Eso altera un poco a Hiraji, quien dice que no es como si se estuviera esforzando ni nada. Le explica que solo lo hacía por el pago y que hacía lo básico. Kazuma le pregunta si eso era verdad, ya que notaba que las mesas estaban brillando de lo limpias que estaban. Además, menciona que dejó todo limpio incluso en lugares que la gente ni notaría. Hiraji responde que cualquier otra persona lo pudo haber hecho, no precisamente ella. Pero el prota le hace notar que sus manos estaban muy rojas, lo que demostraba que había estado trabajando con agua. También le dice que sus rodillas estaban algo sucias, así que era evidente que había limpiado de rodillas por todas partes. Además, menciona que se había puesto a trapear. Le dice que su forma de trabajar era bastante admirable, cosa que la hace enojar y avergonzar un poco, por lo que le pide que se calle. Después, le dice a Kazuma que se fuera a cambiar ya que tendría muchas cosas por enseñarle. El prota, con una sonrisa, la llama superior. Después vemos a Hiraji trabajando de lo más tranquila y feliz, siendo bastante atenta con todos los clientes. Kazuma menciona que la apariencia que tenía ahí era muy diferente a la que mostraba dentro del salón de clases, agregando que su cara no parecía fingida, sino que más bien disfrutaba mucho hacer ese trabajo. Por eso, él decide apurarse para no estorbarle. Una vez acabado su turno, vemos como Hiraji menciona que está muy cansada. Kazuma le pregunta si siempre hay tanto movimiento, pero ella le dice que siempre es así, aunque de esa hora en adelante se calma bastante. El prota piensa que para ella debe ser muy difícil estar en su club de danza y trabajar en ese lugar. Hiraji, con una sonrisa, le responde que sí, pero que ella es una genio y se encarga de todo. Luego le pregunta al prota si era en verdad su primera vez trabajando en algo así, ya que su manera de trabajar era bastante rápida, lo cual la sorprendió. Kazuma dice que se alegra de no haber sido un estorbo para ella, pero ella, felizmente, le dice que en vez de estorbar había sido de mucha ayuda y que más bien quería agradecerle por apoyarla. De repente, cambia su expresión y se levanta, diciendo que no podían llevarse bien, ya que él y ella eran enemigos. El prota le pregunta por qué eran enemigos, y Hiraji responde que era porque él había cortado su amistad con Rua, diciendo que eso lo convertía en su enemigo. El prota acepta que es cierto que rompió su amistad con Rua, pero que eso no era motivo para que Hiraji fuera hostil con él. Ella le recuerda que esa vez él se había ido bastante molesto del karaoke y que seguro también le tenía rencor a ella. Aquí recordemos que en el primer capítulo al prota lo habían invitado al karaoke y quien lo invitó fue Hiraji. Por esa razón, ella sentía mucha culpa. Continuando, Kazuma le dice que no le guarda rencor para nada, mencionando que al fin y al cabo esa cerda fue quien lo había arrastrado a hacer todo eso. Ella le pregunta si por cerda se refería a Rua, y él responde que sí, que solamente estaba siguiendo órdenes de ella. Hiraji le dice que sí, pero que, a pesar de eso, es aquí donde Kazuma la corta por un momento, diciéndole que, al contrario, en ese momento le tenía bastante admiración, ya que hacía las cosas con mucha energía y, no solo eso, sino que también trabajaba meticulosamente. Le dice que por esa razón le alegraba mucho que ella le enseñara tantas cosas, llamándola de nuevo superior. Eso la alegra bastante, por lo que lo llama aprendiz y, con una sonrisa, le dice que iba a enseñarle de todo, así que se vaya preparando. El prota explota de alegría y le responde que sí. Luego ella le dice que quería preguntarle algo. El prota le responde que podía preguntarle lo que fuera, y ella le dice que parecía todo un mayordomo. Explica que el último cliente, un hombre, había sido atendido por él en vez de ella, y le pregunta por qué. Él le dice que estaba juntando los platos para lavar y que quería que ella se encargara de atender a los clientes, ya que sería más fácil. Ella lo llama mentiroso, diciéndole que, al verlo trabajar, se dio cuenta de que él no era ese tipo de persona,
y le pregunta la verdadera razón. El prota le dice que ese cliente tenía los ojos puestos en ella, y que, además, parecía querer tomarle fotos a escondidas porque estaba tocando su bolsa de manera inusual y tenía una mirada sospechosa. Dice que, con solo verlo, entendió que ella era increíble. Ella le pregunta si ese cliente era habitual, y reconoce que recién en ese momento sintió incomodidad al tenerlo cerca. Entonces, le pregunta por qué no lo sacó y qué pasó con toda la confianza que mostraba en la escuela. Un poco apenada, Hidaji le dice que no podía hacerlo porque era un cliente y no podía hablarle de esa forma. El prota, muy serio, le responde que, a partir de entonces, cuando venga ese cliente, él y ella cambiarán de lugar. La propuesta la alegra bastante, y le agradece. Luego se acerca y le dice que era una persona muy amable. En ese momento entra un cliente y ambos le dan la bienvenida. Ese cliente era Amane. Sin saberlo, el prota lo saluda, y Amane le dice que había escuchado que él empezó a trabajar en ese lugar, así que vino a verlo. Luego se percata de que el prota estaba con alguien más y dice que esa persona le parecía conocida. Hidaji, por unos momentos, se queda totalmente congelada con miedo de que la descubran en la escuela. Rápidamente, el prota interviene y dice que de seguro era su imaginación, presentándola como su superior, y le dice que se adelante a descansar. El prota le trae un heladito, y ella muy feliz le agradece. Dice que la tienda era bastante elegante, que había tenido mucho trabajo y que por esa razón quería verlo, ya que con él sentía que podía recuperar sus fuerzas. Luego comenta que el helado estaba muy rico y que, además, podía verlo con un smoking, cosa que la hacía muy feliz. El prota le responde que se alegra bastante y menciona que se notaba que su trabajo como seiyū le había sido favorable. Ella le agradece y él le dice que era increíble. Luego ella cambia de tema, preguntándole si Roa ya había ido. El prota le responde que no, ya que no le había dicho nada del trabajo. Amane menciona que eso estaba bien, ya que Roa se iba a tomar un descanso de 2 semanas. Agrega que, siendo alguien tan popular, era raro que se ausentara todo ese tiempo, y sospecha que podría estar tramando algo en secreto. Les dice que tengan mucho cuidado, y se despide agradeciendo. Ella se fija en la hora y dice que era muy tarde y que tenía que irse. El prota le dice que vaya con cuidado, pero antes ella se levanta y lo abraza. Ríe un poco, diciéndole que ahora tenía su batería llena y que estaba rebosando de energía. Se despide agradeciéndole por la comida. El prota piensa que en verdad Amane había vuelto muy brillante y que haberse liberado de la agencia donde estaba Roa le permitió retomar las riendas de su futuro. Reflexiona que, si era como Amane decía, esa cerda podía intentar algo, y que en ese momento él estaría preparado. Luego vemos a Hidaji, la curiosita, escuchando en silencio lo que había pasado. Piensa que esos dos acaso tenían ese tipo de relación, y que esa era la cara de la seiyū de la escuela, cuya popularidad no paraba de subir últimamente. Recuerda que había rumores de que se llevaba bastante bien con Suzuki, aunque nunca pensó que fueran ciertos. Dice que, a pesar de todo, ellos se llevaban muy bien, y que el prota no había dicho nada sobre Amane ni sobre ella. Concluye que en verdad él era un buen tipo. Después cambia la escena a Roa. Ella saluda a sus seguidores proclamándose princesa. Dice que hace poco aprendió algo de una amiga, que lo más importante era esforzarse. Piensa que tenía razón y que había estado reflexionando en lo bueno que era tener cerca a la gente importante. Se da cuenta de que debía proteger a quienes eran fundamentales para ella y que la fuerza debía hablar por sí misma. Explica que cuando le contó eso a su abuelo, él la apoyó, como siempre lo hacía, y que eso la lleva al tema principal. Su abuelo siempre la ayuda, y que por eso se tomará un descanso de 2 semanas a partir de mañana para irse de viaje con él. Les dice a todos que se iba a esforzar por apoyarlo, ya que lo quería mucho y siempre se preocupaba por ella. Finalmente, se despide, pidiéndoles a todos que se esfuercen y que los vería en la próxima. Sus apps empiezan a comentar esas cosas, y así acaba este capítulo. Mierda, muchachos, me tardé como 3 semanas en subir la siguiente parte de este manga. Mil disculpas a todos ustedes, pero bueno, gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra Roa, deja tranquilo al prota. Y, sin nada más que decir, cuídense. Hasta la próxima.